los tiempos del fin. Mateo 24, 3-14, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 1 Tesalonicenses 5, 1-8, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Tema 1, lo que ha de venir. Cita bíblica, Isaías 45, 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. 12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Introducción. La palabra de Dios es la más indicada para hacernos saber de las cosas que van a venir sobre este mundo y lo que va a suceder con sus hijos los redimidos. Sin embargo, la gente no hace caso de la palabra de Dios que es profética para todos los tiempos. La gente hace más caso al horóscopo, al adivino, al clarividente. La gente recurre más a los espíritus mentirosos y demoníacos, no consideran los mandatos y del testimonio de Dios. Para ellos habrá dolores, quebrantos, miserias y una vida alejada de la presencia de Dios. Dios es el que planificó todo, el que desarrolló, Él es quien puso los fundamentos en todo el firmamento. Él hizo la tierra y creó en ella al hombre para señorear, pero el hombre se ha aprovechado de ese señorío que Dios le delegó, se ha sobrepasado y ha ido más allá violando las leyes y los límites que ha marcado Dios. Aún el hombre se ha hecho pasar por Dios, haciéndose un anticristo y muchos se han levantado como el Mesías, como el Hijo de Dios. Estos son los adversarios de Cristo. Él es quien conoce los tiempos de este mundo y sus habitantes. Él sabe lo que va a venir, pero nos lo ha informado a nosotros los que conocemos su palabra. Amós 3, 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Objetivo: conocer acerca de lo que está por venir a este mundo y lo que corresponde a los creyentes y no creyentes. Desarrollo del mensaje. Es importante que usted como creyente sepa lo que está escrito acerca de los últimos tiempos. Para esto se han levantado los profetas, para esto Dios por su Espíritu Santo dio a conocer sus tiempos. 1 Juan 5, 20, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.
21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Estamos viviendo los tiempos en que la gente busca más el engaño que lo genuino. La gente busca las supercherías, engaños, trampas, las derrotas, las vanidades, que lo que perdura para siempre. La gente vive solo para el momento, para el día, no viven para el mañana, no vive para el futuro. Usted como creyente debe tener expectativas, debe poner su mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Dios en su trono. Hoy la gente le pregunta más a los encantadores y adivinos que al consejo de Dios. Isaías 8, 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, los que somos de Dios le preguntaremos a nuestro Dios. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, si no dicen conforme a lo dicho por Dios, conforme a su palabra, es porque no les ha amanecido, se quedaron en la noche, en la oscuridad. Y pasarán por la tierra fatigada, tendrán dolores como de parto y hambrienta. Esto es lo que le va a pasar a los habitantes de esta tierra, se fatigarán y tendrán hambre, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Lo que le espera a los habitantes de la tierra, lo que la palabra pronostica, son hechos, acontecimientos, señales asombrosas, catástrofes, peligros, rebeliones, enfermedades, hambres, movimientos telúricos y maremotos. Lucas 21-25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se va a desmayar por lo que pasará en el mundo, pues aún los astros, todo el sistema solar, temblarán. Respecto a la humanidad, ¿cómo será? 2 Timoteo 3, 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, anagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gente depravada en el Antiguo y Nuevo Testamento. La lucha es constante para el que cree en Dios. Las simulaciones o la hipocresía de la gente, los acechos y las provocaciones hacen que muchos creyentes caigan. Muchos hasta reniegan y contradicen a Dios, como en la travesía en el desierto, que lo tentaron. Dijo Dios, Números 14, 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Los judíos hablaban mal de Dios y él los escuchaba. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios manda al profeta a que les diga, así como ustedes murmuran, hablan mal de mí, y eso que han hablado de mal, eso les vendrá a ustedes. En el Nuevo Testamento, aunque Dios advierte de los peligros, de lo que nos puede dañar, sin embargo, muchos caen y son llevados al matadero. Esta clase de gente supuesta creyente, son los que van a la par con el mundo y sus falsedades. Esto es lo que el mundo maléfico quiere hacer, meterse a la iglesia de Cristo para atrapar a muchos, pero nosotros debemos ser guardianes, al acecho. No queremos ser como los perros que dice Isaías 56, 10 sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Los peligros, los engaños y los desertores se harán notorios. 1 Timoteo 4,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto ya abunda en nuestro tiempo, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, estos hipócritas y mentirosos que yerran las enseñanzas bíblicas, engañan a la gente y hasta a los creyentes, los cuales no saben diferenciar entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Debemos hablar de las cosas que vienen, con las que enseña el Espíritu Santo. El mando actual es del Espíritu Santo y de las Escrituras. El Espíritu de Dios revela y la palabra nos enseña y nos da conocimiento. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los que apostatan o se alejan de Dios, se salen del camino trazado y van tras caminos inciertos que conducen a la muerte. Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra nos dice que seamos discretos. Proverbios 2, 11, la discreción, el consejo, la cautela, la sagacidad, te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan, se alegran, se regocijan, en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Ve por el camino de la justicia, porque por este camino está la vida y la vida eterna. Proverbios 12, 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. La altivez conduce al pecado y esto lleva a castigos. Los detractores o murmuradores, los que cierran los ojos a la verdad, a la realidad, desechan la luz de la palabra de Dios, serán justamente dejados en tinieblas. Todas las adversidades y desgracias que han vivido o presenciaron en esta tierra, no son nada comparadas con las del juicio final. Serán abrumados los que desechan o dejan las palabras de Cristo, para seguir sus espejismos. Hay peligro de muerte. El mundo se está desmoronando. El Señor nos dice que despertemos, que dejemos que nos alumbre Cristo. Estemos alertas, nos dice Efesios 5, 1, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Hagan lo mismo que hace Dios, sigan su ejemplo, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, palabras desvergonzadas, cobardía, obscenidad, deshonestidad, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos,
y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo en los tiempos de la profecía, en que los profetas hablaron de lo porvenir. El tiempo de la venida de Cristo está más cerca. Estamos en los postreros días. Tenemos el privilegio de vivir en estos tiempos bíblicos. Muchos de los hombres de Dios profetizaron acerca de estos tiempos que vivimos. No podemos conformarnos en tan solo vivir, sino ser los heraldos o mensajeros, los profetas de Dios. No podemos conformarnos en vivir el cristianismo con formas religiosas, sino como activos en la realización y la edificación de la Iglesia de Cristo. Seamos hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. Debemos ser de compromiso. El Señor está listo para respaldarnos. No dejemos el primer amor. Siempre debemos ser la novia de Cristo, siempre amorosos, siempre fieles, siempre dispuestos para estar en las bodas del Cordero. No te descuides, no bajes la guardia, no te dejes engañar, pues lo que viene es fuerte y solo los valientes van a heredar el reino de Dios. Las fortalezas se han levantado contra el conocimiento de Dios y de su verdad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derribar fortalezas, las que se levantan contra el conocimiento de Dios. Salmo profético. Salmo 64, 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean, y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Necesita saber que Cristo está al mando de su ejército tanto celestial como terrenal. Él es nuestro general, nosotros sus guerreros adiestrados, para salir y aplastar al enemigo que ya está derrotado, vamos a pasar sobre de él, pero necesitas ser valiente y no miedosos. Tenemos la espada, la palabra viva y eficaz, vamos a poner en alto el nombre de Cristo, sé un adorador, sé un guerrero a la disposición de Dios, sé un hombre y mujer de oración, los demonios te deben de respetar, se deben de sujetar porque obedeces tú a Cristo. Profecía. Dios va a establecer un reino fuerte de gente santa, sacerdotes de Dios, porque el reino de Dios no se puede detener, el Señor está dando su autoridad. Jeremías 1, 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. 10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No retrocedas. Porque si lo haces no me agradarás, dice el Señor. Llénate de mi espíritu, llénate de mi unción, llénate de mi poder. En este tiempo hay guerra de poderes humanos, guerra de poderes espirituales, todo mundo quiere poder, han desechado la humildad y se han opuesto a la paz, por eso viene la rebelión más enfurecida. El mundo se ha confundido porque las tinieblas son más oscuras, pero entre tanto que las tinieblas sean más oscuras yo brillaré más, dice el Señor. Ya no hay lugar para las grandezas del hombre, ahora daré lugar para mi grandeza. Los pronósticos de este mundo se vienen abajo, mi futuro es el verdadero, el mundo se va a inquietar. Muchos son los que corren de un lugar a otro buscando respuestas del mismo hombre, pero yo soy la respuesta para lo que viene. Esta es la guerra de naciones, guerra comercial, guerra de gigantes, guerra de miserias, guerra comercial, ahora es guerra de competitividad, guerra de juegos, de deportes. Viene una guerra inmoral y de mucho prejuicio. Los poderes se enaltecerán, miles de gente mueren y morirán por estas guerras. Las naciones están empujando a que salga un líder de las naciones, y pronto votarán por este líder mundial. Las grandes potencias caerán bajo el régimen del poder. Siendo cabezas, estarán bajo sus pies,
Estas prestaban y en lo porvenir pedirán prestado. Llegarán a tener hambre, llegarán a vender sus pertenencias, sus campos y sus fuentes. Sus campos fértiles llegarán a ser desiertos, sus grandes ciudades se volverán sucias y vacías y sus fronteras desaparecerán, serán holladas por gente extranjera, sus ejércitos serán un hosco por la inmoralidad, los ejércitos no se darán abasto por las guerras internas y por los desastres naturales que vendrán. Dice el Señor, asegúrate en mi presencia, asegura tu morada celestial. No pongas tu mirada y tus esperanzas a esta tierra, tú tienes una casa y una ciudad celestial.